Hay muchos padres que están entre la espada y la pared. Sí, ¿a qué me refiero con esto? El retorno a clases este próximo 2021. Las autoridades de educación han fijado una fecha y se habla de los primeros días del mes de febrero. Pero ¿qué hacemos con la pandemia? ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos para evitar que se contagien del coronavirus? Seguro usted está en esta disyuntiva. ¿Qué hago? ¿No? Esa es la pregunta que muchos padres se hacen. Y estamos con Gustavo Mejía, de la Escuela de Padres, para que nos oriente un poquito, ¿no? Porque los papás tenemos miedo. Eso es cierto. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Vania. Yo creo que es importante entender y comprender que estos miedos tienen ciertas fundamentaciones. Uno de ellos, por ejemplo, es la mala información que nosotros hemos tenido con respecto al virus y cómo deberíamos cuidarnos. Pero al mismo tiempo hay que ser muy autocrítico cuando hablamos de nuestra propia sociedad, que ha tenido un descuido bastante grande con respecto a este tipo de situaciones, porque de alguna u otra manera como que para algunos no existía el virus, que para otros era, perdonen que lo diga políticamente, pero para otros era un invento de un gobierno, y para otras personas obviamente ha sido una situación de riesgo. O ya desapareció. O ya desapareció. Muchos. Entonces creo que es muy importante entender y comprender que si nosotros como país vamos a tomar medidas, la cultura social tiene que estar muy regida a tener el cuidado debido con respecto a lo que es el prevenir los contagios, y si tenemos algún contagio, actuar y tener una alerta temprana, ¿no? Pero este miedo no se va, ¿no? Para los papás. Entonces, qué difícil situación. ¿Los mando o no al colegio? Tienen que estudiar. Y los niños están desesperados, muchos de ellos por retornar a clases. Nosotros hemos estado viendo que efectivamente el estrés infantil ha aumentado mucho en nuestros centros terapéuticos y los centros de operaciones que tenemos de atención virtual. Han detectado que los índices de estrés infantil, estrés juvenil, estrés en la adolescencia han subido bastante. Y también el hecho de la violencia, ¿no? Porque para poder tener que agarrar y controlarlos a ellos y poder subsanar aquellos encierros, y la consecuencia de los encierros han hecho que los padres tengan que actuar de manera inapropiada. Hay muchos niños que ahora se están dedicando ¿a qué? A ver televisión, al internet, el celular. El celular, la tablet. Y eso también tiene que ser una preocupación para los padres de familia, ¿no? Tenerlos seguros en casa, pero ¿y el aprendizaje? Yo creo que son dos cosas que nosotros vemos. El aprendizaje, lastimosamente, este año, pese a que han habido clases virtuales y más cosas, ha sido totalmente deficiente y el sistema no ha dado resultado. Sí. Lo que significa que tenemos ya un desfase de un año en lo que se refiere a la formación de nuestros hijos. Es más, algunos han asistido y algunos otros no. Entonces ya tenemos un desfase y tenemos toda una generación que tiene que sumarse a las nuevas clases. Lo que significa que el retorno desde una mirada educativa tiene que ser, tendría que darse. Creo que es importante también el hecho de que para poderlos distraer y demás cosas les hemos dado celulares, les hemos dado un montón de cosas y no nos hemos dado cuenta como padres a qué riesgos se han ido sometiendo. Dependencias emocionales, dependencias digitales, falta de orden, disciplina, los hemos dejado dormir hasta tarde, ahora tener que regularlos nuevamente nos va a ser muy complicado. Entonces hay muchas cosas que han pasado detrás de las puertas de cada uno de los hogares. Ahora, a ver, ¿cómo haríamos en caso de que sí retornen los niños a clases? ¿Cómo lograr que puedan distanciarse, por ejemplo? Los niños juegan, los niños hablan entre ellos, no tienen miedo, por así decirlo. Entonces, ¿puede ser un foco de contagios? Efectivamente. Quiero que entendamos un poquito cuál es la característica de comportamiento que tienen los niños. Los niños en cuanto se vean van a agarrar y van a irse a abrazar a los amiguitos, a besar a la profesora, a abrazar a uno, a abrazar a otro, porque están totalmente desesperados para verse. Los adolescentes están desesperados por salir y encontrarse con las enamoradas, ya demasiada virtualidad, y dentro de eso van a también ocurrir una serie de travesuras que generalmente hacemos los enamorados. Entonces, el tema del distanciamiento social realmente se va a romper dentro de una escala. Pero tenemos que ver la forma de prevenir aquello, no por las características de contagio, por las características de intervención, la misma forma en la que el virus actúa dentro del cuerpo como para poder tomar prevención ante este tipo de situaciones. Y aquí creo que el Ministerio de Salud y el CEDES juegan un papel muy importante. Ahora, ¿qué hacemos con los papás sobreprotectores? Terrible, ¿no? En medio de una pandemia, yo creo que ni siquiera los van a mandar al colegio. Sí, efectivamente, nosotros también hemos visto personas que inclusive no han salido de sus hogares, siguen en aislamiento, tienen mucho miedo, y considero que este miedo se ha dado debido a que muchos parientes han muerto, y muchas personas...
el que está aquí presente también ha tenido a muchos que han muerto, incluyendo mi cardióloga, que es una persona que estaba muy pendiente de su cuidado y demás cosas, pero creo que este morir de muchas personas es lo que nos ha terminado generando el miedo. No le tenemos miedo al contagio en algunos casos, sino a la consecuencia del contagio, que en muchos casos ha llegado a la muerte. Bueno, nos estamos poniendo en el lugar de los padres y seguramente usted está preocupado y dice, pero ¿cómo le voy a mandar a mi hijita, mi hijito a clases si el coronavirus está aumentando y los casos están aumentando? A ver, estamos también, te pido por favor, Gustavo, con José Antonio Pereira, representante nacional de los padres de colegios particulares. Vamos a conversar con él a ver qué es lo que opina respecto al retorno a clases, posiblemente semipresencial, sea la modalidad virtual. ¿Qué opciones están evaluando? Bienvenido, buenos días. Vania, un gusto, gracias, y saludar de mucho tiempo a Gustavo. Es un placer de verlo por lo menos por pantalla. La preocupación de los padres de familia es muy grande, no solamente en la situación educativa, también en el problema más grande es en lo económico. Sabemos que si una familia no está bien económicamente, por ende va a afectar a los niños, a los adolescentes. En este momento, Vania, en este nuevo gobierno hemos denunciado una serie de anormalidades o abusos que cometen los colegios particulares. Es más, los que han tenido que entrar a la promoción, muchos padres han sido chantajeados, muchos padres han sido hostigados y obligados a cancelar hasta el 100% de las pensiones. En el lado educativo es totalmente preocupante. En la reunión que sostuvimos con el señor viceministro, hemos indicado que esto no debería de ser obligatorio, debería de ser opcional, por una simple razón. Hay muchos niños y jóvenes que tienen problemas de base, y estos niños que tienen problemas de base y jóvenes son de alto riesgo. También, como dijiste, aquellos padres sobreprotectores o definitivamente tienen miedo, no van a mandar a sus hijos a los colegios. Por esa razón que nosotros hemos indicado a nuestras autoridades que debería de ser optativo. Además, que debería dar el Estado un seguro de vida y salud a todos los niños y adolescentes en la edad escolar, ya sea cursen en colegios particulares, fiscales y de convenio. Señor José Antonio, a propósito de lo que usted señala y estas opciones que dan también los padres de familia de colegios particulares, ¿ustedes han podido ver, si las clases son semipresenciales, que en estos establecimientos educativos están ya adoptando las condiciones para proteger a los niños? ¿Las medidas de bioseguridad se están implementando o no? Vania, para ser sincero, ninguna institución pública ni privada actúa por cuenta propia, sino estamos siempre actuando por presión. Tuviera que salir una normativa del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para que se adecúen por obligación. Los padres también ahí vamos a tener que coadyuvar para los elementos de bioseguridad, pero Gustavo ya dijo pues una cosa bien clara y donde no tenemos que perdernos. Fui 4 años presidente de un kinder, y en kinder es totalmente preocupante porque los niños son totalmente hiperactivos, ¿no es cierto? Y son demasiado traviesos. Vamos a poner un simple ejemplo. Pedro se va a sacar su barbijo, lo va a pisar, la profesora le dice, Pedrito, tu barbijo, y se va a poner de Anita, y eso va a ocurrir, pero no sé si estas cosas reales les están viendo nuestras autoridades. Nuestras autoridades simplemente actúan muchas veces políticamente. No actúan con la verdadera realidad de lo que puede ocurrir y de lo que ha ocurrido. Es bien claro, como le puse el ejemplo anterior de los abusos que cometen, ninguna autoridad actual nunca dijo nada. Y bien, los colegios aún siguen abusando. A ver, ahora, ¿qué hacemos con el tema de los horarios? Si hay el retorno semipresencial, ¿debería ser menos horas? ¿Qué va a pasar con el recreo? ¿Qué sugieren ustedes como padres? Bueno, se va a llevar supuestamente una cumbre entre el miércoles y jueves, donde se va
delinear todo este tipo de trabajo. Pero generalmente este tipo de cumbres ya se lleva todo escrito. Uno no va a poner en tela de juicio las posibilidades que puedan ocurrir. Lo que sí nosotros hemos dejado muy claro ante nuestras autoridades, siempre vamos a preservar la salud ante todo de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el rebrote no sabemos cómo se va a comportar, se dice que va a ser mucho más fuerte, ya está existiendo nuevos casos y con un poco de fuerza, y esperemos que nuestras autoridades verdaderamente se sienten no solamente entre autoridades, para eso están los papás, para eso están los profesores y para eso están también los empresarios de la educación privada, pero sentarnos en una reunión totalmente transparente para el beneficio de los niños y adolescentes. Es el único objetivo que estamos buscando. Termino con esto, por favor, señor José Antonio, el tema de las pensiones. Ustedes seguramente van a pedir una disminución en el pago si es que las clases son de manera semipresencial y virtual. Me imagino que va a ser así. Por supuesto, Vania. Como ya anteriormente le dije, hay colegios que cobraron hasta el 100%. Sacó el exministro una tabla con descuentos que él dijo que era una sugerencia, no era una imposición. Eso lo tuvo que decir porque no tenía ningún asidero legal. Nosotros también vamos a hacer conocer a las autoridades qué tiempo será semipresencial, vamos a regresar a las clases presenciales, cuánto va a ser el costo real de las pensiones, o definitivamente nuevamente nos van a abandonar estas nuevas autoridades para que nos enfrentemos con los empresarios de la educación y nos pretendan cobrar el 100% de las pensiones. Definitivamente, y hasta la billetera hoy en día está preocupada. Don José Antonio Pereira, representante nacional de padres de colegios particulares, le agradezco por su tiempo. Esperemos que lleguen a un consenso, porque los más afectados de estas disputas son definitivamente los niños. Que le vaya muy bien. Gracias por este contacto. Gracias, Vania, y vuelvo a recalcar un saludo especial a Gustavo. Buenos días. Don Gustavo, para cerrar, a ver qué opina de esto. ¿Qué hacemos? Es difícil esta tarea, ¿no? Ahora de las autoridades, los padres de familia, los mismos estudiantes. A ver, pongámonos en la idea de que esto va a ser semipresencial. Si las clases son semipresenciales, de ninguna forma vamos a reducir el contagio. Porque estamos hablando de que posiblemente un día sí, un día no, un día sí, igual un día están no. en riesgo los niños. Igual están en riesgo. Nos vamos a contagiar, y como el periodo de contagio evoluciona es más o menos de 15 días, estamos hablando de que si en 15 días vamos a tener un contacto entre todos los estudiantes, de hecho que podemos generar un contagio, ¿no? Y un contagio masivo. Y creo que es importante entender muchas cosas. Lastimosamente, el protegernos del virus, tanto a las familias como a las instituciones públicas y a todos, nos ha hecho que eroguemos mayores gastos en el tema de la bioseguridad, sí, la protección y demás cosas. Efectivamente, yo creo que ante una pandemia todos tenemos que poner de nuestra parte. El gobierno lo que tiene que hacer es de alguna manera determinar a través de los ministerios de salud cuáles son los insumos para bioseguridad y químicos que puedan desinfectar, que puedan ser libres de aranceles, como para que sea accesible no solamente al bolsillo de las familias, sino también al bolsillo de las entidades educativas. En muchos países, por ejemplo, lo que se ha hecho es generar unas burbujas en las unidades educativas. O sea, han empezado a cerrar ciertos lugares, campos abiertos no, porque de cierta manera el viento también te trae parte del virus, muchas cosas. Entonces, como para poder agarrar y generar un mecanismo de desinfección y todo eso en los estudiantes y demás. Pero eso es imposible en Bolivia. Complicado, pero veremos qué es lo que surgen de estas reuniones. Los padres de familia, tienen un poco más de un mes y medio para analizar, para decidir qué van a hacer con sus hijos, porque si las clases comienzan en febrero, está complicada la situación porque se habla de un rebrote también. Las autoridades nacionales están ya convocando a los servicios departamentales de salud para que puedan ya definir estrategias, restricciones, y veremos si es posible o no el retorno a clases en febrero del 2021. Gracias, que le vaya muy bien. ¿De qué va?
tenerlo acá en el Muchas gracias, un placer. Bueno, a propósito de eso, a cuidarse, señores, por favor, los casos están aumentando. Reitero, La Paz y Santa Cruz son los departamentos que están en este momento en alerta. Mientras tanto, veremos qué sucede con el tema educativo. Ahora, revisemos los datos del tiempo.